Bien, veamos el problema número uno. En el problema número uno nos piden determinar cuántos gramos de dióxido de carbono se van a formar, ¿verdad?, al descomponer 300 gramos de carbonato de calcio. Entonces, cada vez que tenemos este tipo de problemas o este tipo de situaciones en las que debemos de determinar cuántos gramos se producen a partir de cierta cantidad de gramos de alguna sustancia, ¿no?, y nos da una reacción química, estamos hablando del estudio, ¿verdad?, de estequiometría. Entonces, en el estudio de la estequiometría debemos de tener en cuenta que a esta altura, ¿verdad?, ya debemos de reconocer, por ejemplo, cómo balancear una ecuación química, ¿verdad? También debemos de reconocer las masas, ¿cierto?, los moles, los gramos por mol de cada sustancia, y a partir de reglas de tres simple, ¿verdad?, vamos a calcular todo esto de aquí, ¿no? Vamos a relacionar masas de reactantes o masas de reactivos con masas de productos, ¿no?, que produce la reacción. Entonces, por ejemplo, si nos piden determinar los gramos de dióxido de carbono que se forman al descomponer 300 gramos de carbonato de calcio, pues primero debemos de asegurarnos, ¿verdad?, que la ecuación esté debidamente balanceada. Entonces, si observamos en la parte de los reactantes, vemos que hay 3 átomos de oxígeno. Y si vemos la parte de los productos, también encontramos 3 átomos de oxígeno, ¿no? Un átomo de oxígeno en el óxido de calcio y 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono, ¿no? Entonces hay tres, ¿no? Bien, entonces no hay problema con los oxígenos. En los reactantes hay un átomo de calcio y aquí también en los productos hay un átomo de calcio. En los reactantes hay un átomo de carbono y en los productos también hay un átomo de carbono. Por eso, bueno, podemos decir, entonces, podemos decir que las sustancias están balanceadas, ¿no? Entonces, reacciona una mol del carbonato de calcio y produce una mol de óxido de calcio y una mol de dióxido de carbono. Muy bien, a partir de eso, de los coeficientes, ¿verdad?, estequiométricos que he colocado de color verde, a partir de ahí podemos determinar cuántos gramos de dióxido de carbono se van a producir. Por ejemplo, veamos, en una mol de carbonato de calcio, en una mol de carbonato de calcio, ¿okay?, tenemos que ver cuántos gramos hay de carbonato de calcio. Entonces debemos de ver la masa molar, ¿no?, de la sustancia. Entonces para esto debemos de recordar la masa de cada elemento químico, ¿no? Aquí, por ejemplo, el problema no lo daba, pero he tratado de colocar, ¿no?, la masa molar, perdón, la masa, ¿verdad?, del elemento, de- del calcio en este caso. Y bueno, del oxígeno y del carbono, ¿verdad?, ya deben de ser conocidos, ¿no? Debemos de ya conocerlos de antemano, ¿no? Entonces, si vemos el carbonato de calcio, vamos a sumar las masas del compuesto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí. Del calcio, el elemento calcio, su masa atómica, ¿verdad?, es de 40, ¿no?, 40 gramos por mol, ¿cierto? Del carbono es 12 gramos por mol. Y del oxígeno es 16 gramos por mol, pero hay 3 átomos de oxígeno. Eso sería, si en un átomo de oxígeno se presenta 16 gramos por mol, en 3 átomos será 48 gramos. Eso quiere decir que el compuesto carbonato de calcio tiene una masa, ¿verdad?, de 12 más 48, eso es 60, más 40, 100. O sea que hay 100 gramos, ¿no? Este compuesto, carbonato de calcio, tiene por mol 100 gramos. Entonces en una mol hay 100 gramos. 100 gramos. Muy bien. Ahora veamos y comparemos esa cantidad, ¿verdad?, de reacción, 100 gramos de carbonato de calcio. Y veamos ahora cuántos gramos hay de dióxido de carbono. Entonces, veamos. Un átomo de carbono tiene de masa 12 gramos por mol, en cada oxígeno hay 16, como son 2, sería 32, o sea que en total hay 44 gramos, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono, ¿verdad?, tiene una masa molar de 42 gramos, ¿no?, 42 gramos por mol. Como hay una mol, según mi coeficiente estequiométrico, hay una mol de dióxido de carbono, entonces por mol, ¿verdad?, tenemos aquí 44 gramos. Y listo, ¿no? Entonces, si vemos la parte verde es como que el indicador o la guía, ¿verdad?, de nuestra reacción química. Entonces, según nuestra reacción química, 100 gramos de carbonato de calcio producen 44 gramos de dióxido de carbono. Si yo uso el triple, ¿no?, porque estoy viendo que es el triple, si uso el triple de gramos en el carbonato de calcio, entonces voy a producir el triple de dióxido de carbono también, ¿no? Y el triple de 44 sería, por lo tanto, 132 gramos, ¿no? El triple sería 132 gramos. La clave sería la letra A. Muy bien. De la misma forma vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a hacerlo un poco más rápido, vamos a agilizar. Entonces, si observamos, por ejemplo, aquí, ¿no?, la ecuación, vemos que no está balanceada, ¿no? Entonces, lo más recomendable, aquí, ¿no?, aquí se puede ver de forma sencilla cómo balancear, ¿no?
En los productos tengo 3 átomos de oxígeno en el óxido férrico, y en los reactantes veo que, por un lado, hay oxígeno molecular, ¿no? ¿Cierto? 2 átomos de oxígeno. Entonces, para balancearlo, mínimo como un múltiplo, ¿no? De 3 y 2 es 6, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es, al oxígeno lo multiplicamos por 3, ¿verdad? El oxígeno molecular, de tal forma que al tener 3 moléculas de oxígeno, voy a obtener 6, ¿no? 6 átomos de oxígeno. Entonces, si acá tengo 3 átomos de oxígeno en el óxido férrico, entonces duplico el óxido férrico, ¿verdad? Obteniendo 6 átomos de oxígeno. Pero al duplicar el óxido férrico, también los átomos de hierro se están duplicando. Entonces, si tenía 2 átomos de hierro en el óxido férrico, el doble será 4. Por lo tanto, aquí, a este elemento hierro, lo multiplico por 4 para que esté debidamente balanceado. Entonces, una vez que tengo balanceada la sustancia, ahora sí, paso a ver el problema, ¿no? Dice, se oxida 448 gramos de hierro. Entonces, se oxida 448 gramos de hierro. Ajá. ¿Cuántos gramos de óxido de ferro se forman? ¿Cuántos gramos de óxido férrico? ¿No? Ok. Entonces me piden calcular X gramos, ¿no?, de óxido férrico se van a formar a partir de 448. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ver primero nuestra guía, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a ver nuestra guía. Nuestra guía me dice, bueno, acá no nos lo dan, pero debemos de también conocerlo de antemano, ¿verdad? Y es la masa atómica del hierro, ¿no? La masa atómica del hierro es 56 UMA. O bueno, por mol sería 56 gramos por mol, ¿no? Entonces, en un átomo de hierro, 56 gramos por mol. Como hay 4 moles, como el coeficiente estequiométrico me comunica 4 moles, entonces 4 por 56, eso es 224 gramos, ¿no? 4 por 6, 24, llevo 2. 4 por 5, 20, 22. Ajá, así es. Entonces, según mi guía, si yo oxido 224 gramos de hierro, ¿verdad? Voy a, eh, voy a formar, ¿verdad? Cierta cantidad de gramos de óxido férrico. Veamos cuánto. Entonces, vamos a calcular la masa, ¿no? La masa. Y la masa, bueno, cada oxígeno habíamos dicho que tenía de masa 16, ¿verdad? Por 3 sería 48, ¿no? Y cada átomo de hierro habíamos dicho 56, como son 2 átomos, serían 112, ¿no? 112. Bueno, 112 más 48, eso es 160, ¿no? 160. Entonces quiere decir que el óxido férrico tiene de masa 160 gramos por mol, ¿no? Como son 2 moles y tengo 160 cada mol, si son 2 moles será 320, ¿no? Entonces, 48 más 112, eso es 160 por mol, ¿no? Como hay 2 moles, sería 2 veces 160, o sea, 320 gramos. Entonces, según mi ecuación química, ¿no?, según el balanceo que he hecho, con 224 gramos de hierro, formo 320 gramos de óxido férrico. Ok, entonces tengo que darme cuenta de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si observo bien, me estoy dando cuenta que voy a usar el doble, ¿no? El doble de hierro. Estoy usando el doble de hierro, 224, ahora voy a usar 448, el doble, ¿no? Por lo tanto, si uso el doble de hierro, formaré el doble de óxido férrico, ¿no? Formaré el doble. Por lo tanto, puedo decir entonces que la cantidad que se va a formar de óxido férrico a partir de 448 gramos de hierro, ¿verdad?, será el doble de 320. Y el doble de 320, eso es 640. El doble sería 640 gramos, 640, ¿no?, gramos de óxido férrico, ¿no? De óxido férrico. Férrico. La clave entonces sería la letra A. Muy bien, la letra A. Continuemos. Bien, igual, ¿no? Tenemos una combustión de propano. Ajá, bien. Y vamos primero a balancear. Entonces, hay una forma general de balancear, ¿no? Una guía, por así decirlo, ¿no? Siempre balanceamos comúnmente. Dejamos los hidrógenos y los oxígenos para el final. Empezamos con el metal, luego con el no metal y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí el no metal que veo es el carbono. Entonces, de alguna forma tenemos que empezar por el carbono. En el propano hay 3 átomos de carbono. Y en la parte de los productos, en el dióxido de carbono, hay un átomo de carbono. Entonces deben de haber 3. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es multiplicar por 3 al dióxido de carbono. De esa forma obtengo 3 átomos de carbono. Bien, luego pasamos a los hidrógenos y al final los oxígenos. Entonces, si observamos en el propano, ¿verdad?, tenemos 8 átomos de hidrógeno. En cambio, en los productos tenemos 2 átomos de hidrógeno en el compuesto agua, ¿no? Por lo tanto, a la molécula del agua la voy a multiplicar por 4. De tal forma que al tener 4 moléculas de agua, como cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, en 4 moléculas habrán 8 átomos de hidrógeno, balanceando la cantidad de hidrógeno.
Y finalmente, como tengo 3 veces dióxido de carbono, o sea, 3 moles de dióxido de carbono, eso significa que voy a tener 6 átomos de oxígeno, ¿no? Porque en cada dióxido de carbono hay 2 átomos de oxígeno, en 3 serán 6. Y en 4 moléculas de agua tendré 4, 4 más 6 es 10. Por lo tanto, aquí si tengo oxígeno molecular con 2 átomos de oxígeno y quiero que aparezca 10, tengo que multiplicarlo por 5, ¿verdad? 5 veces el gas molecular, el oxígeno, serían 10 átomos de oxígeno. Entonces, de esa forma, hemos balanceado la ecuación. Entonces, en el caso del propano, una mol sería, ¿no? Porque de alguna forma el propano no lo hemos duplicado ni nada, ¿no? Más bien ha sido nuestra guía, ¿no? Para balancear. Bien, entonces nuestra ecuación química está balanceada. Y ahora sí que dice el problema. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono? Ya aquí, no sé, X gramos dice. Ok. Se producen con 10 mol de propano. Ok. Entonces, a partir de 10 mol de propano, me preguntan cuántos gramos de dióxido de carbono se van a producir. Ok. Entonces, coloco por aquí, ¿no? Lo que el problema me dice. Bien, a partir de ahí, entonces, hagamos nosotros alguna equivalencia, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que vamos a relacionar moles de propano con gramos de dióxido de carbono. De la misma forma vamos a hacer en nuestra ecuación química, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Para una mol de propano, o si reacciono una mol de propano, ¿no? Si pongo a combustión una mol de propano, voy a producir 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, para una mol de propano, voy a producir 3 moles de dióxido de carbono. Pero, ¿verdad? El problema me dice que se presenta el dióxido de carbono en gramos. Entonces, tengo que ver cuántos gramos hay en 3 moles, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, recordemos, ¿no? En un carbono, 12 gramos por mol. En un oxígeno son 16, en 2 serán 32. En total, 44. 44 gramos por mol, en el caso del dióxido de carbono, como tengo 3 moles, serán 3 veces 44. Y 3 veces 44, eso es 132 gramos. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que si reacciono o pongo a combustión una mol de propano, voy a producir 132 gramos de dióxido de carbono. Por lo tanto, si uso 10 veces más, ¿no? Porque de una mol a 10 mol son 10 veces más, entonces voy a producir 10 veces más también gramos de dióxido de carbono. Muy bien. Y 10 veces más, por lo tanto, puedo decir entonces que se van a producir 10 veces 132, eso es 1320, ¿no? 1320 gramos de dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Se producirán 1320 gramos de dióxido de carbono. Bien, igual tenemos aquí, vamos a descomponer agua, ¿verdad? En gas hidrógeno y gas oxígeno. Eh, Veamos si está balanceado, ¿no? Entonces, a simple vista nos damos cuenta que hay 2 átomos de hidrógeno, acá también, pero los oxígenos no. Bueno, entonces, si acá hay 2 átomos de oxígeno y aquí solo hay uno, lo que debo de hacer es duplicar la molécula del agua, ¿no? Al duplicar voy a obtener 2 átomos de oxígeno. Y como he duplicado la molécula del agua, cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno, el doble serán 4 átomos de hidrógeno. Y si los productos tengo 2 átomos de hidrógeno, para que haya 4 también tengo que duplicarlo. Muy bien. Bueno, acá el oxígeno lo dejo así como está. Y listo, ¿no? Ya tendría mi ecuación balanceada. Entonces, de esta forma, ahora sí vamos a ver qué nos piden. Veamos. ¿Cuántos litros de oxígeno se producen a condiciones normales? Ok, ¿cuántos litros de oxígeno? Entonces, quiero saber. X litros de oxígeno se producen al descomponer 10 mol de agua. Ya, entonces voy a descomponer 10 moles de agua. Entonces, a partir de 10 moles, ¿cuántos litros de gas oxígeno voy a producir? Bien, genial. Entonces, para calcularlo, ¿verdad? Debemos de primero fijar nuestra guía, ¿no? La guía es la siguiente. Por 2 moles de oxígeno, ¿verdad? Produzco una mol de gas oxígeno, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Como nos hablan de moles, según mi reacción química, aquí reaccionan 2 moles. 2 moles. Muy bien, entonces a partir de 2 moles se produce una mol de oxígeno. Pero el problema me piden litros, por lo tanto, en una mol de gas oxígeno, ¿cuántos litros hay? Bueno, hay 22,4. 22,4 litros. Bien, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que con 2 moles, ¿no? Si descompongo 2 moles de agua, voy a producir 22,4 litros de gas oxígeno. Profesor, ¿y de dónde salió 22,4? Esa es una medida estándar, ¿no?
una mol para cualquier sustancia, o el volumen que presenta una mol de cualquier sustancia, es 22,4 litros. Bien, ok, bien. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que si voy a usar 10, o sea, el quíntuple, ¿no? Voy a usar el quíntuplo, ¿no? Entonces, si utilizo 5 veces más de agua, entonces de volumen también voy a obtener 5 veces más, ¿no? Por lo tanto, si voy a usar 10 mol de agua, el volumen que voy a obtener de oxígeno es 5 veces 22,4. Por lo tanto, el volumen será 5 veces 22,4. Eso es 5 por 4 es 20, llevo 2. 5 por 2 es 10, más 2 es 12. 5 por 2 es 10, más 1, 11. Sería 112 litros de gas oxígeno, ¿no? De gas oxígeno. Muy bien, sería 112. La clave sería la letra D.